Hola, soy Nicolás y en este video vamos a analizar la obra World, traducida como Gusano, de Cecilia Castro. Castro es una compositora argentina de Buenos Aires que estudió en la Universidad de Quilmes. Su obra trascendió fronteras. Sus composiciones de medios mixtos fueron presentadas en salas nacionales e internacionales. La obra que analizaremos dialoga con textos de la página Wikileaks. El planteamiento que la compositora se hace es cómo los funcionamientos de la lógica interna de la plataforma se pueden transponer al plano sonoro. La obra en sí es una composición para octeto de voces, 4 voces femeninas y 4 masculinas, y además una pista electrónica pregrabada. Los textos que va a utilizar son fragmentos textuales de publicaciones de la página, que va a usar como gérmenes constructivos. La composición se gestó en un momento de gran efervescencia global, entre 2011 y 2012, justo después de la explosión mediática de Wikileaks. Esta plataforma, fundada por Julian Assange en 2006, se convirtió en el principal canal de filtraciones masivas de documentos clasificados. Luego de enfrentarse a un juicio por filtraciones sensibles, está inactiva desde el año 2020. En su momento, operó bajo la promesa del anonimato para sus fuentes, exponiendo secretos gubernamentales y corporativos. Las filtraciones masivas de documentos clasificados estaban en el centro del debate político y tecnológico mundial, generando un fuerte conflicto entre la libertad de información y la seguridad nacional. Sin embargo, entendamos una aclaración que hace la compositora. Su objetivo no es hacer activismo a través del arte. Me cuesta mucho el tema del activismo relacionado al arte. Me parece como que hay como unas urgencias mucho más directas ahora, como que no sé si pueden ser tratadas a través del arte. Para Castro, el fenómeno de Wikileaks es una caja de herramientas extramusicales. Ella se va a interesar por los mecanismos de construcción, cómo se organiza la información, la forma en que se distribuyen los datos y la acumulación de textos, es decir, la superposición de idiomas y documentos. La clave está en que estos conceptos se usan para generar sonidos, estructuras y formas de combinaciones. Pero ¿cómo hacemos para pasar del concepto idea al plano sonoro? Con esta perspectiva en mente, ahora vamos a escuchar cómo se materializan estos principios en la obra. El primer movimiento es el golpe de efecto de la obra, una materialización del concepto de alzar la voz. Aquí, la lógica de Wikileaks se traduce en la fuerza colectiva. Yendo a la partitura. La compositora utiliza el ensamble vocal completo para cantar todos juntos lo mismo y al mismo tiempo, y crucialmente, muy fuerte y casi gritando. Esto genera inmediatamente una idea de unidad, fuerza y protesta. You talk about the peaceful, all and then prepare. Técnicamente, el movimiento es homofónico. Las voces gritan simultáneamente sin altura definida, reforzando la sensación de bloque. El texto elegido tiene un significado personal para Julian Assange, el creador de Wikileaks, extraído de una banda punk que él escuchaba de joven. La intertextualidad aquí liga directamente la composición a la figura de Wikileaks, a través de su fundador. Sin embargo, dentro de este alzamiento vocal aparece un gesto sonoro de control o represión, shh, que interrumpe o se superpone, funcionando como un intento de callar las voces o silenciar la protesta. Este pequeño detalle introduce la tensión entre la acción de la filtración y la reacción de la censura. Escuchémoslo. Prepare for war. Oh, war. Oh, war. Oh, war. Oh, war. Oh, war. Oh, war. Oh. Castro refuerza esta intensidad con el componente electroacústico. Una pista electrónica con procesamiento de las voces se dispara en 3 momentos específicos del movimiento, interactuando y amplificando la agitación vocal. El movimiento concluye de manera dramática. Hay una aceleración donde las voces repiten la palabra war, que significa guerra, y all, todo, al mismo tiempo. Esta escalada de tensión es resuelta con un corte abrupto.
Si el primer movimiento fue una protesta, el segundo se podría asemejar a las tácticas de supervivencia de Wikileaks, que es el uso de las páginas espejo. Esta técnica es cuando la plataforma genera muchas copias idénticas en la web que evitan que sea dada de baja. La persistencia y redundancia de la información se convierten en el motor del sonido. Esto se va a traducir en una rica textura coral. Castro utiliza la idea de acordes espejo. Usa distintos acordes que dispone y mezcla de maneras complejas entre las voces masculinas y femeninas. Estos acordes van apareciendo y desapareciendo con una dinámica pulsante y efímera, piano, forte, piano. Además, el uso estratégico de voces agudas y graves, omitiendo notas intermedias, genera un efecto de filtros, similar a los que se usan en la música electrónica. El resultado es un sonido que parece desplazarse en el espacio como reflejos distorsionados. En el final de esta sección, y como pie para lo que sigue, aparecerá una pista electrónica que funciona como acompañamiento, y sonará una pulsación y sostendrá el último acorde indeterminadamente. El movimiento da un giro fundamental hacia su segunda sección. Aquí va a introducir elementos de la música aleatoria o indeterminada. Esta fue una corriente de la década del 50 en la que participaron exponentes como Cage, Feldman y Pierre Boulez, entre otros. En esta sección, la compositora usará la técnica de formas móviles, que esta técnica consiste en fragmentos de música escrita y determinada, pero que pueden ser tocadas en distinto orden, lo que da como resultado una forma indeterminada. Estas secciones son dirigidas por el conductor según su criterio. Este movimiento nos muestra cómo la lógica digital de la persistencia se traduce en una textura coral compleja y cómo la indeterminación permite que la obra se mantenga activa y en constante mutación, al igual que los datos en línea. La sección final de este movimiento es una imbricación con el que sigue. La estructura se diluye, algunas voces son liberadas de la parte coral para comenzar inmediatamente con el texto recitado que marca el inicio del tercer movimiento. El tercer movimiento marca un cambio sustancial en la obra. A partir de aquí, va a dejar de ser predominantemente homofónica y va a ser de carácter contrapuntístico. En este movimiento, la clave es la acumulación de información. La lógica que va a seguir es la de la página web, en la que se superponen publicaciones, distintos idiomas y mucho texto, creando caos y densidad incomprensible. Las voces que se liberaron al final del segundo movimiento entran progresivamente con un texto recitado de forma libre y en loop. Los intérpretes tienen libertad para vocalizar el texto de diferentes maneras, lo que garantiza el desfase entre ellas. El texto elegido proviene de una publicación de Wikileaks sobre alguien al que le retiene el pasaporte en China. A la compositora no le interesó el contenido, sino el potencial textural de las palabras. El tercer movimiento, trabajo con un texto que saqué de Wikileaks que me interesó por lo que decía, pero también lo utilicé porque tenía ciertas sílabas y letras que me parecía que me podían ayudar a trabajar texturalmente ese movimiento, ¿no? Entonces trabajé un texto que hablaba sobre China y sobre alguien que viajaba y la habían detenido el pasaporte. La superposición de las voces, recitando de forma independiente y a destiempo y en loop, va a crear un murmullo que ya no se entiende lo que dicen. Es la traducción sonora perfecta de la saturación de datos. Como se ve en la partitura, la compositora va a sugerir que las voces vayan entrando
desde la transición del segundo al tercer movimiento, desde las más graves hacia las más agudas. Este movimiento va a tener dos secciones, prácticamente iguales. En la primera, los intérpretes van a tener la libertad de recitar el texto como les plazca. La única diferencia con la segunda sección va a ser que algunas palabras van a estar recuadradas por la compositora y van a estar definido la forma de interpretarlas, aproximadamente. Como vemos en la partitura, es bastante indeterminada en cuestiones como la duración de este movimiento. El director está indicado que indica la entrada de la voz en la transición del segundo al tercer movimiento y que indique la salida de la voz. Se asume que cuando les plazca. Entonces la duración va a estar a piacere del conductor. Finalmente llegamos al cuarto movimiento, que está centrado en torno a la idea de filtración, el goteo o lick en inglés. Este movimiento, compuesto en torno a esta idea, está interpretado por las 4 voces femeninas y se divide en 3 secciones. En la primera sección, las voces se superponen entrando de destiempos con notas tenidas como un lento goteo. Comenzarán con la nota sol y con la sílaba li de licks. Esta nota tenida pasará a abrirse hacia un fa sostenido y hacia un si bemol. Y se quedarán esas 3 notas, siempre entrando a destiempo, haciendo un contrapunto. En la segunda sección se imitará el siseo o la fuga de información, manteniendo la misma lógica de goteo anterior. Básicamente cambia de la sílaba li al final de la palabra licks y se quedará con el siseo. En la tercera sección, las voces se quedan suspendidos en el último siseo, mientras aparece una pista de fondo con ruido rosa. ¿Qué es el ruido rosa? El ruido rosa, a diferencia del ruido blanco, más conocido, el ruido blanco recordemos que es un ruido en el que están barridas todas las frecuencias de graves agudos, mientras que el ruido rosa será muy similar, solo que hacia las frecuencias agudas se disminuirá la intensidad progresivamente. En este momento, con la pista de acompañamiento, pasaremos a la tercera sección y volveremos a una lógica de obra abierta, en la que el director guía mediante gestos una improvisación donde indica qué voces suenan más o menos en dinámica, e incluso va a sugerir que el sonido recorra el espacio entre las intérpretes. Hacia el final, las voces dejarán de hacer el siseo y el ruido rosa se desvanecerá progresivamente hasta el silencio. La obra concluye con la disipación del lick original, dejando solo el ruido residual.
En síntesis, a lo largo de Worm, Cecilia Castro logra su objetivo: utilizar un fenómeno tecnológico y político para generar una arquitectura sonora compleja. La obra es un viaje que va de la unidad frontal del grito a la disipación incontrolable de los datos. Los movimientos finales, con la acumulación ininteligible del murmullo y el siseo del leak, reflejan la crisis del archivo digital que vivimos hoy. La lógica es implacable. En un mundo donde la información es infinitamente copiable, la compulsión de registrarlo y superponerlo todo, la fiebre de archivar, no lleva ni a la verdad ni a la memoria, sino a la saturación del sentido. El exceso de datos nos deja solo con el murmullo y finalmente con el ruido residual. Castro nos obliga a enfrentarnos a lo puramente sonoro. La obra no necesita la explicación política, sino que usa la política de los datos para crear una experiencia de incertidumbre y de disipación en la música. Hasta aquí mi análisis de la obra. Gracias por ver hasta el final y en la descripción les voy a dejar el enlace a la obra completa. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en los comentarios y por último agradecer a la compositora que me facilitó los materiales para analizar. Saludos.